Les hablamos ahora de un proyecto que se está desarrollando en Cogersa y que busca conseguir que las incineradoras del futuro sean más verdes. Para ello van a aprovechar el CO2 que se produce durante la quema de la basura para cultivar microalgas. Suena a ciencia ficción, pero ya se está haciendo, ya se está investigando en este campo. Después, esas algas se van a aprovechar como biocombustible. Esta mañana la Consejería de Medio Ambiente ha realizado la presentación oficial de este proyecto, que es pionero, se hace con financiación público-privada y que se denomina Recovery. Va a poder aplicarse este proyecto, esta iniciativa, en una parte importante de las plantas de valorización energética que existen en la Unión Europea, unas 450 en números redondos, siempre que tengan superficie adecuada para desarrollar e implantar las tecnologías que el proyecto comporta, porque Europa tiene hoy por hoy una media de incineración de un 23% de los residuos municipales, pero que qué duda cabe que Europa también avanza imparable hacia una reducción de la solución del vertido. El proyecto es pionero, reducir las emisiones de CO2 en incineradoras a través del cultivo de microalgas y la producción de biocarburantes. Queremos ir un paso más allá y no solo controlar esas emisiones, sino tratar de buscarles un valor, pues por ejemplo en este caso para el crecimiento, para el cultivo de microalgas, ¿no? Una fusión de tecnologías, el primer paso, captar y concentrar el CO2. Captar este CO2, depurarlo del resto de la corriente gaseosa y tenerlo en condiciones aptas para poder ser utilizado para el cultivo de las microalgas. Por cada 2 kilos de CO2 se produce 1 kilo de microalgas. Sobre esa base, la Universidad de Oviedo busca la especie más adecuada para esta planta de incineración de Cogersa, en Sering. Recoger muestras de ese agua, traerlas al laboratorio e identificar las especies que en principio son las que toleran las condiciones del vertedero. Después llega la fase de su cultivo, aprovechando los gases de incineración y los lixiviados, algas para crear biocombustibles. Su cultivo y crecimiento, para posteriormente, en un sistema más grande, cultivarlo in situ en Cogersa, aprovechando esas especies naturales que tiene el vertedero. Con este proyecto, fruto de la colaboración público-privada, la empresa Ingemas quiere desarrollar y exportar tecnología. Vamos a hacer todo el desarrollo del prototipo, vamos a construirlo y tenemos que hacer un estudio también de mercado. El proyecto, denominado Recovery, quiere anticiparse a previsibles reducciones de emisiones y promover incineradoras verdes.